un bus escolar de estos amarillos de estos de los americanos. ¡Hala! Una mujer negra conduciendo el bus a medio del bus. Tía, eso ahí me dobló. Además la chica me quedó mirando y me saludó como ahí, me dice, Y yo, bueno, va, pues nada. Mi llegada a Nueva York, mi llegada con mis más, mis menos, con mis bloqueadas mentales, pero acabo de contenerme y llegué a casa de mis tíos. Y claro, entonces, una vez que llegué hay que avisar a todo el mundo de que has llegado bien. O sea, tienes que decir, bueno, sí, ¿qué puedo usar para avisar a todo el mundo? Y que te decir, no, poner un mensaje simple y dice que he llegado bien. Pues una cosa que todo el mundo usa, ya sabes que las cosas que todo el mundo usa, pues lógica aplastante, pues es buena. O sea, esto es como ahora, o sea, como es un gobierno que no nos gusta, pues todo el mundo vuelve a votar al mismo gobierno. O sea, lógica aplastante, lo que todo el mundo hace es lo que está bien. Pues yo decidí y digo, bueno, pues voy a usar Facebook. Facebook. Esa gran herramienta que si la traduces al español mola como cada libro. Tremendo, potente. Pues nada, voy a decir, no. Me voy a hacer ahí a Facebook, pongo ahí un mensajito para todos, para que digo, ay, qué bien, a todo el mundo. Lo que veo tenéis cara de no tengo ni idea de lo que es Facebook. No sabéis lo que es, ni si lo habéis usado, pero bueno. Explicación rápida de Facebook, así en breve. Tú te quieres hacer, Facebook es una red social, ¿vale? Una red social que básicamente lo que la gente se dedica a publicar son gilipolleces y gatitos. Y frases pastelosas, bueno, frases pastelosas sobre todo. Las frases pastelosas básicamente se dedican a decir esta vida es maravillosa. Y yo por ello la miro con una cara de alegría. Si te traes una foto de una pareja así abrazándose y diciendo tú que pastelada, que tú también vas. Frases así que te dicen tú, ay, qué ganas tengo yo de coger y poner una bomba a todos y matarlos a todos, porque es que me las cosas que me pones. Pero bueno, básicamente eso, la gente que lo sabe usar bien, pues lo usa para compartir sus experiencias, sus fotos, sus cosas. Pero antes de eso, lo primero que tienes que hacerte es un perfil de Facebook, ¿vale? Sí, como el mío. Un perfil, básicamente, oye papá, ahí no te calles. Ya sabes que tú de perfiles en Facebook lo vas a hacer, ¿eh? Como el mío. No venía a entender ni el ordenador, pero bueno, tú no te preocupes. Yo te explico lo que es un perfil. Estamos aprendiendo. Ya. Pero un perfil básicamente consiste en meter tus datos, ¿no? Te dicen, nombre, Sergio. Esto es fácil. Apellido. Esto que la ves. Venga, va. Vamos a ver por lo mismo. Venga, que yo estoy muy aquí. Sexo. Poco, pero me apaño. Yo, joder, pero en fin. Sigo, pero siguiente pregunta. ¿Dónde vives? Venga, va. En mi casa, voy a dar Juan 23, no sé qué, pues no sé qué. Joder, muchas cosas como esto. Te parece que un examen. Siguiente pregunta. Número de teléfono. El número de teléfono, ¿verdad? Que es bien privado. O sea, no, por ahí no paso. O sea, yo te voy a dar los apellidos, los gustos que tengo, dónde vivo, por dónde me suelo mover, pero el móvil no. Que no vaya a ser que me lo estén espiando. Que luego salen demasiado sobre mí. O sea, que el móvil no. Y luego el colofón del perfil es la foto de perfil. Una foto de perfil, ostras, tío. ¿Qué se hace normalmente la gente del perfil? Y bueno, depende si eres friki o no. Friki es la persona informática, vamos a decirlo así por una directamente, y el resto del mundo es el resto del mundo. Pues las personas friki, pues por lo general pueden poner una foto de un perro, una foto de un dibujo animado, una foto de algo que lo ves tú y dices tú, ese tipo eres, ¿quién me está asustando? Eso es tu amistad. Y luego, las otras personas que nos hacen foto, o sea, que les hace una foto que tú lo ves y yo sé quién es, y digo, ¿cómo se hace una foto? Muy fácil. Si eres un tío, te coges, te pones así medio despelotado, con cara así de poses ahí aquí estoy yo, pecho palomo, por ahí, o brazos tendidos y haces, aquí estoy yo, te tienes una foto. Entonces ahí sales ahí como un completo gilipollas, pero sales ahí totalmente desvirtuado. Las tías es peores. No sé qué se andan riendo. Las tías cogéis, las tías así, postura de pato, morros de pato así de... ¿Sí la foto? Y como diciendo aquí, vaya guapo que he salido, yo con esta pintaca aquí y tal, y a ver, chicas, no estamos mirando vuestros morros de pato, porque no nos ponéis así. ¿Qué queréis que eso estemos mirando? ¿Qué pensáis que estamos mirando? ¿Los morros? No. ¡Un aplauso, coño! Me encantan los aplausos espontáneos, me gusta que salgan ahí solos, es potente, eso está bien. Y nada,
una vez que ya te hemos hecho la foto de perfil y todo estas cosas, pues ya, una vez que todo está hecho y yo tengo hecho mi perfil en Facebook, foto normal y corriente, que se me reconoce y todo eso, pues yo puse un mensaje para todo el mundo. He llegado bien a Nueva York. Pero lo bueno es que digo, joder, pero ¿qué es la ventaja de tener Facebook? ¿Qué es lo que realmente mola? Hacerte fotos en sitios que nadie está y luego dar por culo a la gente. Y está ahí, mira dónde está. Mira, y yo estoy aquí en el Penn State y ¿qué estás haciendo? En la otra persona que no ve dice, pues estoy trabajando no, en la cola del paro, con 20.000 tíos sudorosos, y luego cuando estoy viendo la foto estoy diciendo, hijo de puta, ojalá se te caiga en el Penn State contigo encima. Porque eres un asco, eres un cabrón. Pues principalmente te haces eso, te haces un perfil para dar envidia al resto. Y obviamente yo ya que me voy a la ciudad que nunca no verle, pues hay que aprovechar, hay que coger y tirar fotos a todo el caminando. Me parece bien, foto. Y caminar otras. Una boca de incendio, foto. Otra, joder, qué tía más buena, foto. Es algo que veamos, fotos de tiros, son una cosa normal. El problema que viene que cuando tú vas solo, son muy fáciles tirar fotos de lo primero que te ven. Entonces, si tiras con la cámara, tiras como salga, si sale borrosa, luego dices, no, eso era en Empire State, no pasa nada. Pero el problema viene que si vas acompañado por pareja, es que el problema es muy grande, es que no lo estáis viendo. Porque cuando vas con la pareja, tienes que hacer foto a todo. A todo. Simples, fotos de pareja, aquí por ahí, de aquí, tira tal, yo cada 3 pasos doy 3 pasos para adelante y 20 para atrás porque no soy capaz de sacar una puta foto. Porque estoy todo el rato tirando fotos a todo, para contarle con contentarla. Y luego la regla de oro de las fotos de las mujeres. Una foto no sale bien hasta que ella salga perfecta. Y no. Hay que repetirlo. Entonces, por eso vamos a repetirlo tal vez. Porque que no salió bien la otra anterior. No salgo con las siguientes caras felicidad. Y a lo mejor pongo que sale bien y luego te dicen, joder, ahora salió mal. En fin. Y después de eso, pues luego hay otro detonante que es peor, que es simplemente el hecho de, Cari, vamos a hacernos una foto juntos, ¿no? Claro, empiezas a contar el número de personas que hay para hacer la foto que haces ella y yo. Uno de los dos no tiene que salir la foto. Entonces tienes que recurrir a una serie de trucos para poderte hacer una foto. El número 1 es este. Poner las mejilla con mejilla, apretar a tonto, y tirar la foto. Método número 1, ¿vale? A mí no me gusta, sale muy mal, pero bueno, es un método. Método número 2. Usar el disparador automático de las cámaras. Veo con cara de foco, no sabéis lo que es un disparador automático. Es que eso no es la hora. Es lo mismo que hacer el amor con un hombre. Joder. Y a los 10 segundos se dispara solo. Me parece que a la gente le sale, no, esto no. Oye, chicas, me aguanto 12, Entonces, claro, viene el momento de que si ya no perdiendo mucho tiempo, pedirá una simple foto. ¿Cuántas fotos tengo que tirar aparte con los 10 segundos de espera? Porque luego cuando tiras la foto siempre es la misma secuencia. Siempre se pone a hacer la foto a la chica. Siempre. Ella tiene que tener el control total. Entonces coge, tiene que buscar un recodo para poner la cámara. Dice, a ver, no lo puedo poner. Ahí, va, la pone. La deja ahí encima. Se queda mirándola ahí como diciendo a ver si está el ángulo bien. Empieza a sacar la cara para ver si lo pone por el objetivo y empiezan las primeras sobre el centro. Más para la derecha. Para adelante. Paso para atrás. Ahí. Agáchate un poco. Ahora sonríe. Aguanta, ¿eh? Nada, de vueltas ni gestos ni nada. No te puedes ni mover ni nada. Te tienes que quedar ahí quieto. Ella tira la foto. Y entonces, en el disparador automático nunca tiras la foto directamente. Siempre te sale una pequeña lucecita roja. Que siempre te quedas mirando y yo, ¿qué es esto? ¿Le habrás dado ya? Oye, Cari, ¿esto que sale de aquí de color rojo qué es? Pues, ¿qué? Foto. Sí, son los 10 segundos. La luz roja son los 10 segundos que tienes que correr. Entonces ya la siguiente, ya lo saben. Dicen, ya lo sé yo, ya Chano. Venga, Cari, ahí va, prepárate, ¿eh? 1, 2, y 3. Le das al clic y empieza a correr la mujer. Gran cosa curiosa que pasa con las mujeres cuando corren es que cuando van caminando,
caminan elegantes, son muy modelos, da gusto verlas. Pero cuando empiezan a correr como la niña Heidi. Se ponen todas locas, se ponen todos ilusionados y llegan así todos a correr. Y digo yo, ¿qué va a hacer en 10 segundos corriendo los Heidi? Luego va a llegar con unos pelos, eso no va a salir de Dios. Pero no, la mujer hace una cosa muy extraña que coge, se pone al lado tuyo, se agarra y hace. Espera, me está ayudando a beber, que si no, me queda hacerlo. Y entonces sale la foto, ¿no? Pero claro, a mí lo que me fastidia de todo esto es que no quiero andar perdiendo el tiempo con todas las fotos, no puedo. Después de la primera, que obviamente es que va a salir mal, es que te estás echando unas carreras, te estás viendo con los pelos, que luego no digas, no, es que va con los pelos, y yo, normal. Joder, digo, ¿qué estabas perfectas para ver cómo es que salen en Victoria Secret? No, imposible. ¿Qué es pescado? Entonces, para aliviar un poco la situación, te doy un par de truquillos, malvados, para arruinar las fotos. Ya, es una pequeña cosa que no os lo recomiendo hacer porque el motivo de cualquier viaje cuando va a ir de viaje con la pareja es en el hotel. 24 horas, si puedo 50 mejor, pero porque no hay más. Entonces, claro, te arriesgas a que esa noche no hay suerte. Pero bueno, todo sea por quitarte el rollo de las fotos. Entonces, el primer truco es de la que está apretando el botón, ella corre, y ahí todo modo Heidi. Y entonces hace un se gira y hace, hostia, la cara, ¿no? Y te tira la foto. Ya tiró la primera foto. Y dice, muy gracioso que hay, ¿eh? Y yo, no me voy a dejar así una cerra. Bueno, vale, tira la siguiente foto. Pone la siguiente foto. Y este método es solamente para personas muy hábiles. Es imposible de hacerlo para un hombre, por ejemplo, soy capaz de estar esperando y pensando una cosa a la vez. O sea, las cosas no son. Y dos cosas a la vez para un hombre es imposible. ¿Vale? Entonces, la cosa es. Ay, ¿cómo se ríen las chicas ahí cuando habían cosas para los hombres? Ay, voy a aprovechar esto. Entonces, el truco es, una vez que apriete, tenéis que contar mentalmente cuántos segundos. Sé que es difícil, pero podéis hacerlo así. Esta noche no duermes en casa. Entonces, a presionar el botón, tú vas contando mentalmente 8 segundos y dices, venga, va. 2, 3, 4. Me empiezas a ver corriendo con Heidi y tú, joder, ¿con cuánto iba? 5, vale, ya está. Y el momento que le tengas aquí, 5, 6, 7, el 8, te pegas una metón de vaca y fotos. Y haces, Y entonces ya sale y foto. Y ahora arreglas todas las fotos. Y si después de eso no funciona, lo único que os queda es decir, Cari, se me han olvidado las pilas, y pero no si funciona, o si no, tienes la cámara y lo mandas todo a tomar por culo. Muy bien, chico.